Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a quienes lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus relatos. Y, como en los últimos episodios, gracias a los que me han mandado sus audios con la frase del podcast. Quédense hasta el final para saber quién fue seleccionado. Y si todavía no han enviado su audio, aún están a tiempo. Finalmente, quiero mandar saludos a Olga Escobedo y su hijo Heriberto, que escuchan el podcast en Matamoros, Tamaulipas. Esta semana les traigo la historia de un crimen que me encontré en la serie de Netflix I Am a Killer, o Yo soy un asesino. En uno de los episodios hablan sobre este caso. En el documental, los realizadores entrevistan a criminales acusados de asesinato y en espera de ser ejecutados. La mayor parte de la información que les presento en este episodio la obtuve de ese documental. Hay algunos elementos del caso que el documental no cubre mucho, por lo que consulté algunas otras fuentes en busca de más información. La historia trata sobre 3 adolescentes en la ciudad de Laredo, en Texas. Miguel Ángel Martínez, de 17 años. Manuel Milo Flores, también de 17. Y Miguel Venegas, de 16. Martínez y Venegas eran conocidos de la escuela, aunque no amigos cercanos. Lo que ambos jóvenes concuerdan era que Milo era el que tenía dinero suficiente para proveer de drogas al grupo. La noche del 18 de enero de 1991, los 3 jóvenes se encontraban en casa de Milo, bebiendo y consumiendo drogas, marihuana y cocaína. En algún momento de la velada, a Venegas se le ocurrió la idea de salir a la calle y realizar algún destrozo, apedrear un auto o una casa. Los 3 se armaron con lo que encontraron: un bat de béisbol, un hacha y unos cuchillos. Salieron en el auto de Milo, en dirección a una casa de la que Martínez tenía llaves. Él afirma que en el pasado había trabajado para el dueño de ese lugar, de ahí que tuviera las llaves, y que ya en otras ocasiones habían entrado a robar cualquier cosa que después pudieran vender para comprar drogas. Esa noche, Martínez afirmaba que el dueño no se encontraría en ese domicilio, por lo que podrían repetir lo que en días anteriores habían hecho. Un par de cuadras antes de llegar, Milo detuvo el coche para que Martínez y Venegas realizaran el atraco, quedando de verlos unos minutos después. Se supone sería algo rápido. Al llegar a esa casa, Venegas descubrió que había una persona dentro, por lo que Martínez quería irse en ese momento. Pero el primero tenía en mente destruir algo, y fue ahí cuando tuvo una visión. Se recordó cuando a la edad de 8 años, aún viviendo en Ciudad Juárez, Chihuahua, se encontraba en una fase en la que él se creía ser el hijo del diablo. Él aseguraba que en esa época juntaba arañas venenosas,
viudas negras en un frasco, y que en presencia de otros niños, él les decía: yo soy el hijo del diablo, estas arañas no me picarán, para después quitarse la camiseta, abrir el frasco y echar las arañas sobre su pecho. Sorprendentemente, ninguna de ellas lo picaba. Eso hizo que su idea creciera y confirmar lo que él creía, que él era el hijo del diablo, por lo que no podría morir. Regresando a la noche de 1991, Venegas recordó esa experiencia y le dijo a Martínez: estoy en una misión. Satanás quiere que le entregue almas esta noche. Ambos entraron a la casa. Venegas vio a un hombre dormido en el sillón de la sala. Él dice que cuando se acercó, vio cómo esa persona abrió los ojos, lo vio y volvió a quedarse dormido. Esto nuevamente confirmó su creencia de que no había nada que lo pudiera detener. Le dijo a Martínez: tenemos que matarlos, o el diablo nos va a matar. Tomó el hacha que habían llevado y golpeó en la cabeza al joven. Dejando el hacha a un lado, después tomó el cuchillo y apuñaló en múltiples ocasiones al hombre en el estómago. Finalmente, le entregó el cuchillo a Martínez y le dijo: es tu turno. De acuerdo al mismo Martínez, él solo lo apuñaló una vez, para sentir un terrible malestar por lo que había atestiguado y había hecho. Salió al patio de la casa para despejarse. Mientras Martínez se encontraba afuera, Venegas continuó su recorrido por el domicilio. Llegó a una habitación donde descubrió a otra persona, quien despertó y vio que solo era un joven. Después de un pequeño forcejeo, Venegas apuñaló en repetidas ocasiones a su segunda víctima. Finalmente, llegó a la habitación principal, donde encontró al que ahora sabemos era el dueño de la casa. Y como en el primer caso, tomó el hacha y golpeó la cabeza del hombre. Pero antes de salir de esa habitación, tomó un crucifijo que se encontró y lo puso de cabeza. Los dos jóvenes tomaron lo que pudieron: algunos aparatos electrónicos, joyas y las llaves del auto, el cual abordaron para abandonar la escena del crimen. La investigación comenzó de inmediato. Se confirmaron los nombres de las víctimas. El primero, Rubén Martínez, de 20 años, de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El segundo, Daniel Dueñez, de solo 14 años, también de Nuevo Laredo. Y el último, James Smiley, de 33 años, dueño de la casa y habitante de Laredo. Smiley era un miembro activo y consejero de la Iglesia Bautista de Laredo, quienes corrieron el rumor que el crimen había sido parte de un ritual satánico. Smiley y Martínez se conocieron años atrás, cuando ambos trabajaban en un restaurante de comida rápida del lugar, y ya que el joven no tenía una figura paterna, Smiley se volvió en su protector. Él quería ser una influencia positiva para él. Se dice que Martínez había dormido algunas noches en casa de Smiley, preparándose para el siguiente día ir a trabajar juntos. La policía descubrió que no había habido una entrada forzada al domicilio, así que no tardó en identificar a Miguel Ángel Martínez como una de las personas con acceso a su domicilio. Tanto Martínez como Venegas fueron detenidos inmediatamente. Los investigadores descubrieron que las armas
y el vehículo que los había llevado al domicilio del crimen eran propiedad de Milo, quien las autoridades supieron era el hijo de un juez de distrito. Milo nunca declaró. En el documental, es su padre, el ex juez, quien cuenta su parte de la historia. Él asegura que Milo, en efecto, fue quien les dio las armas y los condujo, pero que no sabía del crimen cometido, ya que solo estaba consciente que los otros dos adolescentes irían a esa casa solo a robar. La investigación encontró que Milo no tenía culpabilidad alguna en el crimen y no fue presentado con ningún cargo. La policía de Laredo afirmó que el caso fue consultado con los Rangers del estado y con el FBI, y ninguna de las dos instituciones habían encontrado evidencia suficiente para ser acusado. El fiscal de distrito sabía que Venegas, de 16 años, era muy joven para ser enjuiciado y, de ser declarado culpable, sentenciado a pena de muerte. Su caso estuvo pendiente por cierto tiempo, ya que el fiscal no se decidía si debía de ser juzgado como menor o como adulto. En 1993, se escapó del centro de detención juvenil donde se encontraba, pero fue capturado solo 2 años después, en Monterrey, México. En el 2004, se determinó que sería llevado a juicio como adulto. Así que él llegó a un acuerdo con la fiscalía. Él se declaró culpable de los 3 asesinatos y fue sentenciado a cumplir una sentencia de 41 años en prisión. Venegas nunca declaró ante un jurado ni ante los medios. Cuando el debate sobre si Venegas debería ser llevado a juicio o no, su defensa se había preparado con el argumento de que James Smiley era un conocido pedófilo, que había abusado sexualmente de diversos jóvenes a los que él supuestamente proporcionaba su ayuda. Como el juicio no sucedió, nunca se llevó a cabo una investigación más profunda sobre estas acusaciones. Miguel Ángel Martínez fue llevado a juicio. De acuerdo a las leyes del estado, debido a que él no intentó detener a Venegas cuando cometía los asesinatos, él era cómplice en los crímenes. Fue encontrado culpable y se convirtió en la persona más joven en el estado en ser sentenciada a pena de muerte. El caso de Martínez se volvió muy popular aún antes de este documental. En el 2002, después de una campaña que criticaba su sentencia, esta fue cambiada de pena de muerte a cadena perpetua. Después de la emisión del documental de Netflix, se realizaron nuevas peticiones, en esta ocasión, de que Martínez fuera declarado inocente de los crímenes. En un artículo, se menciona que la familia de Martínez declaró que él había continuado su educación en la cárcel, había obtenido un título, además de cumplir con los pasos de diversos programas reformativos en contra del alcoholismo y uso de drogas. Desde el 2006, Miguel Ángel Martínez ha solicitado su libertad condicional, petición que le ha sido negada en todas ocasiones. Miguel Venegas se encuentra cumpliendo su sentencia de 41 años. Y Manuel Milo Flores se encuentra en libertad. Las dos versiones de los hechos, de Martínez y Venegas, varían en diversos puntos en las entrevistas realizadas. Pero algo que Venegas deja muy en claro es que él está consciente de su accionar y reconoce que los 41 años en prisión
no se compara en nada con sus crímenes y el haber terminado con la vida de 3 personas. Uno de los argumentos que tiene Martínez es que de los 3 jóvenes que estuvieron relacionados en el triple homicidio, la culpabilidad no fue balanceada de la misma forma. Uno de ellos ni siquiera fue culpado de los crímenes. Otro, que abiertamente declaró haber cometido los asesinatos, cumple solo una sentencia de 41 años. Y él, que ni siquiera quitó la vida a una persona, cumple la sentencia más fuerte de todas. La historia del triple asesinato del H, como fue conocido el caso, se volvió muy popular, originando diversos documentales, aún antes que Netflix, así como libros y, sobre todo, peticiones para la liberación de Martínez. Continuaré dando seguimiento a esta historia para traerles alguna actualización del caso, si se presenta. Antes de finalizar el episodio, quiero contarles sobre otro libro que recién leí, la novela El hombre de tiza, o The Chalk Man, por su título original, de la escritora inglesa C.J. Tudor. En esta obra, Tudor nos cuenta la historia de un grupo de amigos y las experiencias vividas en 2 etapas de sus vidas, en 1986 y 2016. Y sí, quienes ya lo leyeron, la estructura recuerda bastante a It o Eso de Stephen King, ya que en ambos casos son un grupo de amigos en 2 diferentes épocas, en su niñez y en su adultez. En El hombre de tiza, la historia entremezcla las 2 épocas, dejando un capítulo en 1986 para continuar el siguiente en 2016. Esto me pareció una buena manera de dejar al lector con múltiples momentos de suspenso, además de diversos giros en la historia que me pareció muy buena. Aunque en algunas reseñas mencionan que tantos giros en una historia se vuelven aburridos. En mi opinión, una de las diversas tramas de la historia queda muy abierta, sin una conclusión adecuada. Pero, como siempre les digo, ustedes serán los mejores críticos. Lean la obra y formen su propia opinión. Recuerden, El hombre de tiza, de C.J. Tudor. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar. Gracias, Rodrigo Veloso, de Argentina, por enviar tu grabación.